Hoy iniciamos en Venezuela. Nicolás Maduro anunció que podría decretar un estado de conmoción exterior mientras Estados Unidos despliega sus fuerzas navales en el Caribe Sur contra el narcoterrorismo. Un operativo que señala directamente al Cartel de los Soles, vinculado por Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, justifica la medida y habla de presuntas agresiones y amenazas extranjeras. Nicolás Maduro señaló que se evaluará la posibilidad de declarar el estado de conmoción mediante un decreto presidencial. Así como este decreto que ha sido propuesto y vamos a debatirlo hoy, como este hay otros cuantos, hay varios, para cualquier escenario que se presente, Venezuela saldrá adelante otra vez. Un estado de conmoción es una medida extraordinaria que puede declarar un gobierno cuando afecta a la estabilidad del país y temporalmente se suspenden algunas garantías constitucionales. El jurista Juan Carlos Apis señala que en este momento no hay un conflicto en territorio venezolano que lo justifique. ¿Cuál es el conflicto con otra potencia extranjera que pueda estar viviendo Venezuela? Yo no lo veo ni en el presente ni en el futuro. Estoy viendo un despliegue del ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Caribe Sur, que tiene por finalidad un combate contra el tráfico de drogas. Señala que un estado de excepción siempre significa una alteración del orden constitucional y en el caso de que se aplique impactará directamente al ciudadano. Puede agudizar el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela, en particular el debido proceso. Todos sabemos que en Venezuela hay personas privadas de libertad a las cuales no se les ha respetado el debido proceso. Quiero significar también que cualquier estado de excepción, de conmoción exterior que se pueda dictar, significa informarle a la comunidad internacional del decreto de ese estado de excepción. El estado de conmoción tiene una vigencia de 90 días prorrogables desde el momento de su aplicación. ¿Cuál es la finalidad de ello? Permitir al Ejecutivo Nacional adoptar medidas extraordinarias para restablecer la normalidad y proteger la soberanía y garantizar la seguridad nacional. Este martes, el madurismo condecoró a algunos milicianos, entre ellos a quienes fueron mencionados por el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales. Juristas creen que esa es parte de la política interna, pero cree que no se puede permitir que se altere la tranquilidad del ciudadano. Lo que no podemos es permitir que se altere la tranquilidad pública, la conciencia pública. Debemos todos mantenernos tranquilos, serenos, en paz, estar muy pendientes de los acontecimientos. No podemos vivir un estado de zozobra permanente. Eso no le conviene ni al gobierno ni a la población. Por ahora este decreto no se ha aplicado, se está evaluando y en los próximos días se espera el resultado de esa evaluación. Pero, ¿qué implicaría una declaración de estado de conmoción exterior en Venezuela? Veamos. El estado de conmoción exterior es uno de los 4 estados de excepción previstos en la Constitución venezolana. Se utiliza en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación. Debe ser enviado dentro de los 8 días siguientes de haberse decretado a la Asamblea Nacional para su aprobación. También debe enviarse a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Estos puntos no serían un impedimento para Maduro, quien controla todas las instituciones al abolir la independencia de poderes. El estado de conmoción exterior puede durar 90 días, prorrogable por otros 90 días más. Esa prórroga debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Qué acciones implica el estado de conmoción exterior? Posibilidad de ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Carta Magna, excepto el derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y todos los demás derechos intangibles, los derechos humanos. Es importante aclarar que, aunque estos derechos están protegidos incluso en situaciones de emergencia, en la práctica muchos de ellos son vulnerados en Venezuela bajo el actual régimen de Maduro, mediante medidas de represión que han afectado gravemente las libertades civiles y políticas.
Esto también implica medidas extraordinarias para restablecer el orden, restricciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades y movilización de las Fuerzas Armadas. Nuestro primer invitado de la tarde es Julio Borges, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del partido opositor venezolano Primero Justicia. Está en pantalla. Bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Saludos a todos. Es un gusto. Julio, ¿cómo interpreta usted este anuncio de Nicolás Maduro de evaluar el decreto de un estado de conmoción exterior? ¿Lo considera, Julio, una estrategia política interna o una respuesta temeraria al cerco de Estados Unidos al narcotráfico frente a Venezuela? Bueno, Carlos, yo lo interpreto de varias maneras. En primer lugar, me parece que Maduro quiere mostrar una especie de fachada en la cual quisiera plantearle a la opinión pública de que se vive en un país con instituciones, donde la Constitución se cumple, donde hay procedimientos, donde hay de alguna manera balances entre los poderes. El sitio donde él informaba sobre la posibilidad de este decreto lo hacía con las cabezas, en teoría, de los otros poderes, pero sabemos que eso al final es simplemente una fachada, un maquillaje que no existe. Entonces, yo creo que esa por una parte es su intención, tratar de mostrar esa especie de paisaje institucional democrático que por supuesto no existe en Venezuela. Y creo, Carlos, que la razón real es sobre todo concentrar mayor poder, que tiene todo el poder en la mano, pero quiere concentrar con una excusa en teoría legal más poder y quiere tener al mismo tiempo, en tercer lugar, razones por las cuales él pueda seguir reprimiendo y pueda seguir impidiendo el ejercicio de derechos como el tema de la libertad de expresión o el derecho a reunirse o el derecho a manifestar. Es decir, al final cumple ese propósito, querer mostrar una especie de fachada institucional que no existe en Venezuela, obviamente, y al mismo tiempo una excusa para concentrar y reprimir aún más a la población. Precisamente allá iba, Julio. ¿Qué implicaciones podría tener una medida así para los derechos civiles y políticos de los venezolanos en un contexto de crisis institucional como el que se vive en Venezuela? Bueno, honestamente, sin ser cínico, la verdad es que al final no significa nada. Es decir, es simplemente una excusa formal, pero a la hora de la verdad, con ese decreto o sin ese decreto, en los meses anteriores o los meses posteriores a lo que él puede hacer, es exactamente lo mismo, porque ya el nivel de arbitrariedad, el nivel de corrupción, el nivel de licencia que se le da incluso a los organismos de seguridad para que extorsionen, roben, corrompan a toda la población, es absolutamente completo. Entonces, creo que es simplemente un tema formal de maquillaje y, por supuesto, que con esa formalidad ellos creen que van a tener de alguna manera más excusas para poder seguir reprimiendo al pueblo venezolano. Ahora, lo que es importante analizar también, Carlos, es que esto lo que muestra es el nivel de pánico que se vive dentro de la dictadura. Y eso es muy importante. Nosotros veníamos de mucho tiempo, sobre todo en la parte del gobierno de Biden en los Estados Unidos, en los cuales Maduro y su grupo podían dormir tranquilos todos los días. Bueno, yo creo que lo importante es que esa dinámica cambió. Ahora esta gente sabe que tiene una amenaza real sobre su cabeza, no pueden dormir tranquilos y lo que toca es lograr que se consolide ese pánico en una fractura concreta de ese bloque de poder de la dictadura y que haya un desenlace en Venezuela. Julio, ¿cómo evalúas la respuesta de la comunidad internacional frente a las acusaciones cruzadas entre el régimen de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que en ese sentido, Carlos, es muy gráfica la carta que le envía Maduro a Trump, una carta que se la mandó hace pocas horas, pero si tú lo analizas bien, es una carta que honestamente da lástima. Es un Maduro completamente derrotado, llega a decir que si hay excesos, son excesos de algunos funcionarios, como si el problema del narcotráfico fuera un problema simplemente de que algunos tipos se pasaron de la raya.
habla de la lucha de Venezuela contra las drogas, pero no cita, perdón, ninguna cifra, y termina es jalándole a Trump diciendo que admira al pueblo estadounidense, al liderazgo de Trump. Honestamente, es un retrato muy triste de la situación de Maduro, que lo que quiere es tratar de ganar tiempo, pero creo que los acontecimientos del mismo discurso de Trump en Naciones Unidas son muy claros. La misma respuesta internacional, el presidente Milei hoy también apoyando estas posiciones. Entonces creo que esa presión del mundo libre va a seguir. Toca que nosotros podamos seguir como venezolanos convirtiendo ese proceso que es irreversible en algo que sea inminente, lograr por parte nuestra como venezolanos la tarea que nos toca, que es continuar defendiendo y presionando por el 28 de julio. Y esas dos fuerzas, la venezolana y la internacional, son las que van a lograr convertir las grietas que hoy vemos en fracturas totales y en cambio total para Venezuela. Quiero que hablemos, Julio, también esta tarde sobre el despliegue militar y de civiles armados, milicianos, en Caracas. ¿Qué opinión te merece el uso de estos grupos en un escenario de tensión externa y además de personas que sabemos que no la están pasando bien dentro de Venezuela por temas económicos, sociales, por falta de atención, por falta de recursos para sobrevivir? Sí, no, tienes toda la razón, Carlos. Al final se trata de la utilización del abuso sobre lo que significa las necesidades de la gente. Toda la información que manejamos nosotros de los famosos despliegues o ejercicios que se han hecho en la Orchila y en otras partes del país son completamente, como te diría yo, un fracaso en el sentido que demuestran la condición actual de una Fuerza Armada que no tiene el apresto operacional, no tiene armamentos, no tiene municiones, los equipos se encuentran completamente dañados. Entonces, todo lo que se hace de nuevo, como todo lo que hace la dictadura, es simplemente mostrar cosas que no existen, maquillaje, todo es un show, todo es una mentira, pero al final no nos quedemos solamente con la anécdota. Lo que se quiere mostrar con todo este show es también de nuevo jugar al miedo, jugar a la psicología. Es un poco como tratar de amenazar que si hay un cambio en Venezuela, viene la violencia, si hay un cambio en Venezuela, viene un baño de sangre, si hay un cambio en Venezuela, va a haber una anarquía porque la gente va a tener armas y va a salir a matarse unos a otros. Y creo que eso es un juego en el cual no debemos caer, sino todo lo contrario. Hoy por hoy, Venezuela vive una situación de violencia permanente, de represión, de persecución, de hambre, como tú bien decías, y no dejemos que nos manipule esas escenas de violencia que quieren hacer con todos estos ejercicios, con estas entregas de armas, porque lo que quieren con eso es como chantajear la posibilidad de un cambio en el país. Es claro que la mayoría de los venezolanos siguen de manera militante apostando a ese cambio democrático. Maduro es un tapón que tiene tapada todo lo que es la posibilidad de futuro para los venezolanos, y hasta que no saquemos ese tapón que es Maduro, el país no va a tener ni normalidad ni futuro. Entonces no tengamos miedo al cambio, no dejemos que esa campaña de miedo, que es al final lo que quiere sembrar Maduro, nos afecte. Creo que es una payasada que se hace para tratar de meter miedo en la comunidad internacional, y lo importante es que sepamos decir que eso al final no representa al pueblo venezolano, sino que la gente lo que quiere en Venezuela es que Maduro se vaya y que la violencia es Nicolás Maduro precisamente. Julio toca algo clave. El régimen quiere jugar al miedo. ¿Qué acciones se propone Julio Borges a nivel nacional e internacional ante la posibilidad de que ese eventual estado de conmoción sea usado precisamente para justificar mayor represión, persecución, incluso cerrar aún más el espacio democrático en Venezuela, que ya está bastante reducido? El presidente legítimo está fuera, en el exilio. Sí, eso que tú dices es clave, y eso pasa por varias paradas, por varias alcabalas muy importantes. Lo primero es ser muy pedagógico con la comunidad internacional, gobiernos, parlamentos, embajadores, cancillería, medios de comunicación, que no vean con susto o con pánico un Maduro que está tratando de mostrar que viene la guerra en Venezuela. Eso nos toca desmontar eso y hacerlo ver más bien como algo que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad,
sino que es un maquillaje, una fachada, una payasada que se quiere montar para ahuyentar la posibilidad de miedo. Eso por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, consolidar la unidad de las fuerzas que están militantemente defendiendo el 28 de julio, sociedad civil, partidos políticos, todo lo que tiene que ver a nivel de las fuerzas en Venezuela que quedan en iglesia o en universidad que están a favor de este cambio. Y en tercer lugar, que es lo más importante, es la tarea nuestra por tocar aquellos puntos sensibles, empujar, presionar para que esa fractura se termine de dar. ¿A qué nivel? A nivel de los militares, a nivel del círculo de Maduro, a nivel de todo lo que es el poder que está de alguna manera muerto de miedo, y que sepan que lo peor que puede pasar es que no haya un cambio en Venezuela. Esa labor de traer a quienes más puedan en este momento para que de alguna manera se traicione ese bloque de poder, se fracture ese bloque de poder y Maduro salga, es algo que es esencial y es una tarea fundamentalmente nuestra de los venezolanos. En pantalla, Julio Borges es el vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del partido opositor venezolano Primero Justicia, a quien le agradezco mucho por estos minutos aquí con la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos. Hasta pronto, Julio.